Regresando a nuestro tema del mes, escogidos y enviados por Dios, en el día de hoy el texto que vamos a estudiar es Primera de Pedro capítulo 4 versículos 1 al 11. Va a ser la porción de esta mañana. Capítulo 4 versículos 1 al 11. Entonces le hemos colocado un título. ¿Cuántos recuerdan el título de hace 8 días? Entre lo celestial y lo terrenal, ¿verdad? Hace 8 días. Bueno, pues hoy tenemos un título muy parecido. Tenemos entre lo santo y lo profano. Entre lo santo y lo profano. ¿Qué tenemos nosotros que ver con lo santo? ¿Qué tiene que ver con nosotros lo santo? ¿Por qué? ¿Por qué nosotros tenemos que ver con lo santo? ¿Cómo? Porque somos santos, ¿verdad? La Biblia nos dice que somos santos, entonces tenemos todo que ver con lo santo. Y la pregunta entonces, ¿qué tenemos que ver con lo profano? ¿Nada que ver? Entonces tachamos esa parte. ¿Cómo? ¿Por qué? Ahí está el problema. Vivimos en un mundo profano. Entonces tenemos que ver con lo profano también. Así que Pedro se propone ubicarnos en ese contexto, llamándonos santos, como hemos venido enfatizando desde el comienzo de la carta, que somos un pueblo santo, un pueblo escogido, somos santos, pero para Pedro es clave que vivimos en un mundo profano y que debemos ser conscientes de esa realidad. Y él comienza el texto con una especie de introducción, los primeros 2 versículos, el versículo 1 y 2 del capítulo 4, dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Para mí estos 2 versículos son como una especie de introducción a este contraste entre lo santo y lo profano. Y comienza hablando de la obra de Cristo. Dice que Cristo padeció por nosotros en la carne. Una expresión que, como hemos venido insistiendo en la iglesia cristiana, llámese protestante, evangélica, católica, el cristianismo en general, decir que Cristo murió o padeció por nosotros es muy común, es una frase común. Sin embargo, es interpretada, yo diría que a la ligera, sobre todo porque la palabra por tiene varias interpretaciones posibles. Cuando nosotros decimos que Cristo padeció, murió por nosotros, ese por, ¿qué significa? ¿Qué es lo primero que viene a la mente? En reemplazo, ¿cierto? En vez de nosotros, en cambio de nosotros, padeció lo que nosotros debíamos haber padecido. Bueno, noten que ya tenemos una interpretación rápida. Sin embargo, debemos frenarnos un poquito, porque el por no solamente tiene esa implicación. El por también significa el instrumento a través del cual sufrió. Es decir, sufrió por causa de lo que nosotros le hicimos. Y eso es muy diferente. Si padeció por nosotros, quiere decir también que nosotros somos los victimarios. Nosotros fuimos los asesinos. Y eso es una cosa muy diferente. Los judíos, romanos, los hombres que se encargaron de clavar a Jesús y de causarle el sufrimiento, representaban a toda la humanidad. Jesucristo no solamente murió en lugar nuestro, sino que por manos nuestras nosotros le causamos la muerte a Jesús. Y eso significa que murió por nosotros. Hace 8 días leíamos también que decía: el justo por los injustos. Es decir, que los injustos se encargaron de matar al justo. Las dos cosas implican este por. Jesucristo padeció
los sufrimientos que nosotros, usted y yo, le causamos a Él, a través de estos hombres. Pero luego dice el texto, y la razón por que quiero poner énfasis en esa parte es por lo que sigue diciendo. El contexto me hace pensar que más se está refiriendo a este tema, porque luego dice, vosotros también, es decir, la iglesia, armados del mismo pensamiento. Entendiendo la muerte de Jesús por nosotros, ¿cómo entendemos esto de que nos armemos del mismo pensamiento? ¿Qué le hace pensar eso a usted? Entiendo que no contesten porque es que no agrada contestar eso. No es agradable. Porque dice que hagamos lo mismo, es decir, que estemos dispuestos a padecer por. Y en el caso nuestro, entonces, como iglesia, nosotros padeceríamos ¿por quién? ¿Cómo? Es hacer lo mismo que Jesús, padecer por otros. Pero si Jesús, siendo justo, padeció por, es decir, en lugar no, sino por causa de, entonces lo que está diciendo es que nosotros tengamos la misma actitud y disposición de sufrir por lo que otros lleguen a hacernos, sin importar que esos otros sean injustos y nosotros seamos justos, porque esa fue la condición de Jesús. Y eso es algo bien extraño, incluso tan extraño que el mismo Jesús en vida les dijo a los discípulos que un amigo ponga la vida por sus amigos es como natural, pero que alguien ponga la vida por sus enemigos, para luego decir, a eso he venido yo. Lo que Pedro nos está diciendo es que estemos dispuestos a ser víctimas de los injustos, de los pecadores, de los malvados. Eso no es agradable. No se me haría extraño que usted no vuelva con este tipo de mensajes. Pues mire lo que dice a continuación. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Allí hay otra frase otra vez de doble interpretación. Cuando dice quien ha padecido en la carne, ¿a quién se refiere? ¿Sí ven? Rápidamente decimos a Jesús. Eso es lo que primero viene a la mente. Sin embargo, ¿por qué no puede ser a nosotros? Ese quien ha padecido por el pecado, puede ser Jesús o nosotros cuando dice que tengamos lo mismo, que hagamos lo mismo. ¿Cierto? En vosotros. O a los dos. No hay que excluirlo. ¿Qué es lo que está diciendo? Quien ha padecido, llámese Jesús o el creyente, llámese Jesús o la iglesia, cuando padecen en la carne, terminan con el pecado. Podríamos decir, es que Jesús fue el que terminó con el pecado. Pero, ¿no será que Pedro nos está diciendo que si nosotros estamos dispuestos a colocar nuestra vida, a ser atormentados injustamente, de esa forma estamos matando el pecado en nuestras vidas? Que el padecimiento tiene como propósito acabar con el pecado que nosotros tenemos, y no solamente el propio, porque en el caso de Jesús no tenía pecado, sino con el pecado de aquellos que nos están infringiendo ese sufrimiento. Jesucristo dijo en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Al él sufrir injustamente y dar palabras de perdón, estaba acabando con el pecado de ellos porque los estaba perdonando. Cuando usted y yo, cuando la iglesia está dispuesta a sufrir las injusticias de este mundo, y en lugar de decir Señor, véngate por nosotros, decimos Señor, como Jesús dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen, no les estamos perdonando ese pecado y quitando así el pecado. Pero sigamos mirando. Mire lo que dice, y por eso parece que se está refiriendo no solamente a Jesús, sino también a nosotros, porque mire lo que dice a continuación:
para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Cuando la iglesia, cuando el creyente se dispone para sufrir como lo hizo Jesús, perdonando a los injustos, acaba con el pecado en su vida de tal forma que puede vivir el resto del tiempo no conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuáles son las concupiscencias de los hombres? En primer lugar, cuando dice los hombres no se refiere a los varones, se refiere al ser humano en general. La palabra concupiscencias hace referencia a los deseos pecaminosos, a los deseos carnales, a los deseos o a las pasiones, a las inclinaciones humanas que alejan de Dios, que tienen la tendencia a alejarnos de Dios. Así que Pedro está poniendo aquí dos opciones: darle rienda suelta a esas concupiscencias, vivir conforme a esas tendencias, o seguir la voluntad de Dios. Con esta frase, Pedro está enfocando o mostrando la razón por la cual podemos poner el título a esta porción. Porque en primer lugar nos está hablando aquí de lo profano, las concupiscencias de los hombres, las tendencias humanas que suelen apartar de Dios. Esas son las concupiscencias, eso es lo profano. Pero en segundo lugar está también lo santo. ¿Qué es lo santo? La voluntad de Dios. Y aquí es donde está la problemática, porque usted y yo somos de carne y hueso y somos del mismo material de aquellos que no conocen a Dios. Tenemos el mismo material de los peores criminales del mundo. Somos hechos de la misma materia. Así que las concupiscencias que están en ellos también están en nosotros. En eso no nos diferenciamos para nada. Y lo peor de todo es que lo que les gusta a ellos también nos gusta a nosotros. Pero simultáneamente usted y yo estamos en la posibilidad de conocer la voluntad de Dios. Lo profano es como una corriente que lo lleva a uno y uno no necesita estar pensando, escogiendo, no, sino hace lo que hace todo el mundo, facilito. La vida es fácil allí. Se aplica el dicho, camarón que se duerme, uno se puede, y se lo lleva la corriente. Pero hacerlo santo es nadar contra la corriente de este mundo. No se puede estar dormido para hacerlo santo, la voluntad de Dios. Bueno, esto lo plantea Pedro a manera de introducción al tema entre estos dos aspectos, pero luego determina unos versículos para hablar de lo profano. Y entonces, antes de leerlo, tenemos que aceptar una realidad que estamos proponiendo aquí. Vivimos rodeados de lo profano, ¿sí o no? Nos despertamos, salimos a la calle y estamos rodeados de lo profano. Prendemos la radio y estamos rodeados de lo profano. Entramos a internet y estamos rodeados de lo profano. Nos está bombardeando el mundo constantemente con ideas profanas. Violencia, promiscuidad, mentira, engaño, culto a la estética. Hay que ver las propagandas de televisión. Todo enfocado hacia un mismo estilo de vida profano. Así que vivimos rodeados de eso. Por donde quiera que vamos, hay una propaganda y una fuerza grande entre lo profano. Con respecto a esto, dice Pedro, entonces, en el versículo 3, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias
embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. ¿Se les hace conocida esa lista? ¿Qué quiere decir Pedro con baste ya? Ya no más. Y cuando dice ya no más, quiere decir que hubo un tiempo en que sí. Apartados de Dios, vivíamos atrapados por esa corriente profana y mundana que nos arrastraba lejos de Dios. Pero Pedro dice ya no más. Baste ya el tiempo pasado. Porque en ese tiempo pasado, dice ustedes, le dice Pedro a la iglesia de entonces, hacían lo que agradaba a los gentiles. ¿Saben ustedes que es una carta de esa época? La palabra gentil hace referencia a todo aquel que no siendo judío, no era temeroso de Dios. No tenía a Dios como su Dios. En nuestro contexto no hablamos de gentiles, sino del mundo apartado de Dios. Y dice que en tiempo pasado esta gente hacía lo que agradaba a los gentiles. Bueno, eso es muy pertinente para nosotros. ¿No es cierto, mis queridos hermanos, que cuando nosotros caemos en esas corrientes, el mundo nos aplaude? Usted es incómodo, fastidioso, si se atreve a decirle a sus amigos, a sus familiares, esas dos palabritas ofensivas: no tomo. Eso es ofensivísimo. Negarse a las costumbres de este mundo, eso es algo que ofende. Cuando usted lo logra, cuando usted lo hace, cuando usted dice, ay, para no incomodar a mis hermanos, a mis amigos, a mis compañeros de trabajo. Me decía una vez un caballero, no recuerdo quién era, me decía que en la empresa donde trabajaba el jefe le decía: yo no le pago la quincena si usted no se toma una cerveza. Porque él decía que no tomaba, si no le pago. Entonces, el mundo espera que nosotros sigamos con ellos las mismas costumbres. Eso es lo que les agrada. Y entonces nosotros, como seres humanos, tenemos una debilidad muy grande, y es que no nos gusta desagradar. No nos gusta desagradar, no nos gusta ser sacados de la rosquita, del grupo. No nos gusta estar out. Entonces voy a hacerlo. ¿Sí? Yo después me arrepiento. Después pido perdón. Hagámosle. Las relaciones de pareja, por ejemplo, de noviazgo. Muchos les encanta entablar relaciones con gentiles, con personas del mundo. Y entonces esas personas del mundo empiezan a pedir ciertas cosas, a demandar. Esperan tu comportamiento como santo. No. El mundo nos va a pedir cosas que para nosotros va a ser difícil decir no, porque es que qué pena, nos van a hacer a un lado, no nos van a querer, son la familia, ¿cómo vamos a decir que no? Y vamos a ser tentados a hacer lo que ellos hacen. Eso es lo que agrada a los gentiles. Andando en lascivias, concupiscencias, deseos, perversidades, embriagueces, orgías. Orgías son cosas sexuales desordenadas, fornicación, disipación y abominables idolatrías. Como hoy en día, por ejemplo, esa bandera es un ídolo en todas partes del mundo. Pero ¿qué dice Pedro con respecto, en el versículo 4 y 5, con respecto a este tema? Dice: a estos, o sea, a los gentiles, al mundo,
¿Les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución? Y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. A estos les parece cosa extraña. Es decir, si ustedes hacen lo que los gentiles piden, ellos van a estar agradados. Pero si ustedes no lo hacen, entonces van a estar extrañados. ¿Tan raro usted? ¿Tan raro usted? Como me dijeron a mí la primera vez que dije no tomo, en la empresa donde trabajaba me dicen se montó en el bus equivocado, me dijo un compañero. Usted no es del grupo, usted es tan raro. Pero no solamente se conforman con sentirse extrañados, sino que esa extrañeza los lleva ¿a qué? A ultrajarnos. Ultrajarnos. Desde homofóbico en adelante. Van a empezar a tildarnos. ¿Cómo le dicen a las niñas que no entran en esa dinámica del mundo en el colegio? A la niña que de pronto viste decentemente, mojigata, mojigata, o anticuado, retrógrado. Bueno, cuanta clase de adjetivos se puedan inventar para tildar a aquel que se atreva a decir no a lo profano. Se extrañan y empiezan a ultrajar. Porque no corremos con ellos en la misma corriente que conduce a la perdición. ¿Saben? Jesús, pensando en estas mismas dos cosas que Pedro plantea, hablando de lo santo y lo profano, una vez dio una analogía, una ilustración para explicar el tema, que es contundente la forma como lo dice. Dice, porque angosta es la puerta, estrecho el camino que lleva a la vida eterna y pocos son los que la encuentran. Pero ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella. Esa analogía de Jesús es la que a mí me permite desconfiar profundamente de las encuestas. La gente cree que la mayoría manda. Jesús dice no, no es la mayoría. La mayoría está equivocada, dice Jesús. Por eso cuando cuenta la parábola del buen sembrador que salió a sembrar, dice que parte de los granos cayeron junto al camino, otra parte cayó entre espinos, otra parte cayó entre pedregales y solo una cuarta parte cayó en un buen terreno. Las encuestas dicen por dónde va la mayoría y lo que piensa la mayoría, pero no dicen lo que es la verdad. Así que si el mundo entero aprueba un hecho aberrante como el aborto, como un matrimonio entre personas del mismo sexo, como el consumo de alcohol, que efectivamente hace algún tiempo atrás era algo prohibido, y para evitar tanta sangre y tanto dinero moviéndose, entonces los gobiernos dijeron, aprobemos el alcoholismo, aprobemos la distribución, legalicemos el alcohol, sabiendo que conduce a la destrucción de hogares, al asesinato, a las estrelladas, a todo lo que conduce el alcoholismo, pero legalicémoslo. Una vez legalizado, entonces los niños que empezaron a nacer, que entendían acerca del alcohol, es algo normal. Y apareció una gran filosofía. Usted tiene que enseñarle a tomar a sus hijos en la casa. Es la solución para que no aprendan por allá en cualquier lado. Usted enséñele. Así como el papá que lleva a sus hijos a los prostíbulos para que aprendan qué es eso. Para que aprenda a ser hombre. Hoy en día
En algunos países ya está legalizado la droga, y se está discutiendo en el resto de países, legalicémoslo para acabar con tanta violencia y con tanto narcotráfico. Hoy en día nosotros aquí podemos decir, eso es ilegal, eso es pecado, eso es malo, y ve a alguien fumando por ahí marihuana o metiendo cocaína, y uno puede decir, eso se estará al margen de la ley. Una vez legalizado, los niños que empiecen a nacer, ¿qué van a aprender? Normal. Y entonces vendrá la filosofía que dirá, usted tiene que enseñarle a fumar marihuana a sus hijos en la casa. Eso es normal. El mundo va legalizando por estadísticas, por encuestas. Y aquí se va a preguntar algún día, ¿está de acuerdo con la unión de parejas del mismo sexo? Y al igual que han ganado las encuestas en otro lado, aquí también va a suceder. Y entonces, como en Canadá y en Estados Unidos, tendrán que empezar a enseñar en las escuelas que usted puede pertenecer a muchos tipos de hogar. Y entonces, una vez legalizado, los niños que aparezcan, que crezcan, van a saber que es normal. Y entonces aparecerá la filosofía, usted tiene que enseñarle a sus hijos a usar el condón en la casa. Porque lo importante no es con cuánto se acueste, ni con qué sexo se acueste, sino que se proteja bien para que no le dé SIDA. Y todo se normaliza por encuestas, por votaciones. Pero la Biblia dice, no es por mayoría. La voluntad de Dios, la verdad de Dios permanece firme, crea lo que crea la humanidad, aprueben lo que aprueben, y la puerta ancha seguirá abierta y muchos seguirán entrando por allí, y la puerta estrecha cada vez más estrecha. Por eso Pedro termina esta parte de lo profano diciendo, pero ellos, no importa la cantidad, no importa el número, ellos tendrán que dar cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Y allí no hay encuesta que valga. No nos preguntarán por medio de un referendo si aceptamos el juicio de Dios o no, porque Dios es dueño y soberano, absoluto y por derecho propio. No depende de nuestra opinión, sino de que Él es la verdad. Luego, para entrar en la segunda parte, en lo santo, Pedro comienza primero con los versículos 6 y 7, diciendo, porque por eso también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Antes de entrar en la parte de lo santo, pues Pedro habla de algo misterioso, parecido a lo que hablábamos hace 8 días entre lo celestial y lo terrenal, ¿cierto? Porque aquí hace una serie de afirmaciones un poquito complejas. Dice, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos. Hace 8 días leíamos una frase que decía que Jesucristo fue y predicó a los espíritus encarcelados, en el capítulo anterior, en el capítulo 3. Entonces, como está tan cerca, esto está en el capítulo 4, pues muchos han interpretado que se refiere a lo mismo, predicar a los espíritus encarcelados o predicar a los muertos, y a la ligera se dice que es lo mismo. Sin embargo, hay algunos elementos aquí que me permiten pensar que no está hablando de eso mismo. Hace 8 días, hablando de Jesús predicando a los espíritus encarcelados, llegamos a algunas conclusiones sin ser claros en la interpretación. Dijimos que era claro que se estaba refiriendo a personas que habían muerto en desobediencia, porque puso como referencia el diluvio y dijo que fueron aquellos que murieron en desobediencia. Esos espíritus encarcelados entonces eran personas que estaban en algún lugar
en un estado de inconsciencia, y dice que Jesús fue y le predicó a los espíritus encarcelados. Pero aquí encontramos algunos elementos diferentes. En primer lugar, aquí no dice que Jesucristo predicó. ¿O sí? ¿No? Dice que a los muertos les ha sido predicado el evangelio, pero no dice quién. Entonces no podemos de una pasar a decir que es Jesús. Número 2, en el capítulo 3 dice que Jesús fue y predicó a los espíritus encarcelados, pero no dice qué les predicó, ni para qué. Pero aquí es claro cuando dice que fue predicado el evangelio. El evangelio son las buenas nuevas de salvación. Es más contundente en este versículo. En tercer lugar, a los que se les predicó en el capítulo 3 fueron personas que murieron en desobediencia. Y según el testimonio bíblico, esas personas se perdieron porque murieron apartados de Dios en desobediencia. Así que esa predicación no tenemos claro para qué sería, pero eran desobedientes. Pero aquí dice que estos muertos, dice, para que sean juzgados en la carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. O sea que está hablando de un evangelio de vida y no de condenación. Así que son dos cosas totalmente diferentes. Con base en eso, yo me atrevería a opinar acerca de a quién se refiere con los muertos. Porque también está utilizando una palabra diferente. No es lo mismo decir espíritus encarcelados que decir muertos. Y miremoslo desde un punto de vista gramatical. Dice, porque por esto ha sido predicado. Ese ha sido, ¿en qué tiempo está? Ese es un tiempo que se conoce como el perfecto, que hace referencia a una cosa que pasó en el pasado, pero que tiene efectos para el presente. Fue predicado, ha sido predicado a los muertos. Lo que no dice es que cuando les fue predicado estaban muertos. ¿Sí? Entonces no podemos asegurar aquí que se está refiriendo a que se les predicó a personas que estaban muertas, sino que a los muertos de hoy algún día les fue predicado el evangelio. Y si tomamos como base lo que está diciendo, y especial como comienza cuando dice porque por esto, entonces tiene que estar hablando de lo que viene explicando. Y está hablando del sufrimiento de los creyentes que son juzgados y que son maltratados y que son ultrajados por el mundo porque no siguen su misma disolución. Con estas aclaraciones quiero atreverme a opinar sin ser vertical y decir que es la única interpretación posible, que Pedro se está refiriendo a los creyentes que murieron en Cristo, en fe, en obediencia, que ahora están muertos, pero que murieron de manera dramática como mártires, perseguidos, maltratados, ultrajados, calumniados, como tantos cristianos que murieron al comienzo, después de su maestro Jesús, y empezando por Esteban y de ahí para acá, todos aquellos que se atrevieron a predicar el evangelio de Jesús y que murieron creyendo en él, ultrajados, maltratados. Hace unos días, predicando aquí, nuestro hermano Oswald hacía referencia a la quema de la ciudad de Roma, ¿no? ¿Por parte de quién fue? Nerón. Y que Nerón, para justificar su locura, le echó la culpa a los cristianos. Los cristianos en esa época eran un fastidio, era una piedra en el zapato. Les fastidiaba a los judíos, les fastidiaba a los romanos, les fastidiaba a los griegos. Todo el mundo vivía fastidiado con los cristianos. Hay que acabar con esta plaga. Así que los asesinaron, pero no solamente diciendo son cristianos y punto, sino son malvados, son peligrosos. Así que murieron juzgados en la carne según los hombres. Los hombres los juzgaron y los mataron
pero fueron vivificados en el Espíritu según Dios. Por eso Pedro dice luego, mas el fin de todas las cosas se acerca. Donde, como decían los versículos anteriores, Dios va a juzgar a los vivos y a los muertos. Y yo diría en sentido literal, es decir, a los que estén vivos en el momento que Él llegue y a los que estén muertos, pero también en el sentido figurado, a los que se creen vivos y a los que se creen muertos. Dios los va a juzgar. Por eso el consejo de Pedro, ¿cuál es? Sed sobrios y velad en oración, es decir, permanezcan creyendo aunque estén muy estrechos en ese camino. Y con base en eso entonces entra a hablar de lo santo. Así como tenemos que ser conscientes de la realidad de que vivimos rodeados de lo profano, hay una verdad que nosotros creemos y enseñamos y que Pedro ha enfatizado durante toda su carta, y es que somos parte de una familia santa. Ahí es cuando se dice amén. Somos parte de una familia santa. Amén. Por lo tanto, dice Pedro en el versículos 8 al 10, y ante todo, tened entre vosotros, ¿qué? Ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Noten cómo cambia aquí el vocabulario. Venía hablando de los gentiles, del pecado, esa lista negra que aparecía allí de pecados y que decía que nos iban a ultrajar por eso, y ahora entra como en un contexto nuevo, como hablándole a los santos. Y en ese contexto de lo profano dijo que el que padece ha terminado con el pecado. O sea, en el mundo profano, el que vence el pecado lo hace a través del sufrimiento. Pero en el mundo cristiano, ¿cómo lo hace? ¿Cómo se acaba con el pecado? Con el amor. ¿Noten la diferencia? El amor cubrirá multitud de pecados. Por lo tanto, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Es decir, los dones son para servirle a los demás. Los dones no son para uno mostrarse, sino para servirle a los demás, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Está hablando del contexto de la familia de la fe. Y añade, versículo 11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Eso es en el mundo de los santos. Si usted va a hablar, hable algo que edifique. Hable conforme a la palabra de Dios. Usted no es del mundo. Usted no es profano. Usted es santo. ¿Será que nuestra forma de hablar se diferencia del mundo? ¿O agradamos a los gentiles? Si alguno ministra, es decir, sirve, ministre conforme al poder que Dios le da. No para exaltarse a sí mismo, no para ser importante en medio de esa comunidad, sino por el poder de Dios. Para que en todo sea glorificado yo. ¿Amén? No digan amén. Para que en todo sea glorificado Dios. La gloria no es para nosotros. Para que en todo sea glorificado Dios por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Un vocabulario diferente para un contexto de santidad. Entre lo santo y lo profano. Son dos realidades que vivimos. Vivimos rodeados de lo profano.
somos parte de una familia santa. ¿Esas dos afirmaciones son ciertas? Son ciertas. ¿Usted qué colocaría en medio de esas dos frases para que quede construida la oración? Pero, ¿cierto? Ahí falta un pero. Exacto, vamos a colocarlo. Ahí está. Pero. Ahora, cuando uno pone un pero, tenemos... no hay reglas al respecto, no hay reglas gramaticales, pero nosotros sabemos hablar a propósito. Y entonces, cuando nosotros colocamos un pero, lo colocamos adecuadamente para hacernos entender. Por ejemplo, si yo digo, Javier, usted es una espectacular persona, hermano. Usted es muy buena gente, usted es muy querido, muy agradable, pero si yo digo pero ahí, ¿a qué estoy llamando la atención? Voy a decir algo malo. Entonces depende cómo coloquemos el pero, tiene un significado. Cuando nosotros colocamos este pero aquí, lo podemos colocar en dos sentidos. En primer lugar, en este orden. Es decir, somos parte de una familia santa, pero vivimos rodeados de lo profano. ¿Qué quiero decir con eso? Es que nos gana más. Exactamente. Pues sí, yo sé que soy santo, yo sé que soy cristiano, soy de la iglesia. Pero es que me arrastra. ¿Sí? No puedo evitarlo, qué pena. Si por todo lado todo es profano, pues me toca. Me toca usar las herramientas de ellos, los métodos de ellos, las palabras de ellas, porque es que vivimos acá y tampoco nos vamos a alejar del mundo. No podemos vivir en una cajita de cristal. Entonces vivimos justificando una vida profana, diciendo qué culpa si vivimos aquí. Aquí todo el mundo miente. Si uno vive siempre con la honestidad, pues lo tumban a uno. Hay que ser vivos. Entonces justificamos el pecado diciendo que estamos rodeados de lo profano. Aunque usted podría decirlo más bien de esta forma: vivimos rodeados de lo profano, pero somos parte de una familia santa. ¿Eso qué significa? Pase lo que pase en ese mundo profano, yo vivo para Dios. Que podamos decir como Pablo: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Que podamos decir como dijo él: todo lo tengo por basura, porque fue un hombre que probó la riqueza, la pobreza, los títulos, la fama. Pero eso es basura al lado de tener a Cristo en mi corazón. No importa lo que pase a mi alrededor, yo soy santo. Eso significa este orden de la frase. ¿Cómo la vas a decir tú? No significa lo mismo. Terminemos con esta frase que dice Pedro, que me parece la más contundente con respecto a cómo enfrentar una realidad, y es que vivimos entre lo santo y lo profano. Lo santo tiene que ver con la familia de la fe. Es por esa razón que no apruebo, no justifico, no creo en la frase de algunos cristianos: yo creo en Dios, yo soy cristiano, yo soy santo, pero yo no necesito de iglesias. Dios y yo somos mayoría, somos compinches. ¿Sí? Porque si usted intenta vivir su vida cristiana solo, enfrentar lo profano es más difícil. Más difícil. Si viviendo en el contexto de la familia de la fe, si compartiendo con la familia nos cuesta trabajo enfrentar el mundo, ¿cuánto más si lo intentamos vivir a nuestra manera? La iglesia es el lugar donde nos encontramos para apoyarnos, para edificarnos, para ver que no estamos solos en este mundo, que hay otros que también están sufriendo como nosotros y que podemos abrazarnos y decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero si vivimos aislados, mirando el congregarse como un ritual o una tradición que uno hace para callar la conciencia,
el mundo nos va a comer vivos. Por eso Pedro dice, el fin de todas las cosas se acerca. ¿Cómo nos va a atrapar ese fin? Sed pues sobrios y velad en oración. Es decir, permanentemente en oración. Usted tiene que escoger entre lo santo y lo profano. Cierre sus ojos, por favor. Y hágase esa pregunta a usted mismo. ¿Qué escoge? No le voy a preguntar cómo ha vivido, ni qué ha escogido ayer o antier. Lo importante hoy es qué escoge de aquí en adelante. Pedro dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Aquí lo importante es el tiempo que resta, lo que viene por delante, lo que pasó ya pasó. No se dé golpes de pecho, no se torture con lo que pasó atrás. La pregunta hoy es, ¿qué escoges hoy y de aquí en adelante? Tienes los dos caminos por delante. Estamos entre lo santo y lo profano. Es una decisión personal. Levanto mis manos hoy a ti. Rogando en tu presencia un toque especial para mí. No hay nada que pueda hoy suplir dulce presencia que llena mi vida de ti. Póngase de pie y diga: levanto mis manos hoy a ti, rogando en tu presencia un toque especial para mí. No hay nada que pueda hoy suplir tu dulce presencia que llena mi vida de ti. Con todo mi corazón yo quiero ser fiel, no quiero fallarte más, ayúdame Dios, y en mi debilidad fuerte seré. Con todo mi corazón diga: con todo mi corazón yo quiero ser fiel, no quiero fallarte más, ayúdame Dios, y en mi debilidad fuerte seré en ti, Señor. Fuerte seré en ti, Señor. Fuerte seré en ti, Señor. Señor, ayúdanos a ser fuertes. Ayúdanos a vivir victoriosos en medio de este mundo que nos consume, que nos atrae, que nos engaña. Te recordamos, oh Dios,
las palabras de nuestro Salvador: no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Te recordamos las palabras de nuestro Maestro, cuando dijo: Señor, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y eso mismo te pedimos hoy, Señor. No podemos salir de este mundo, pero por favor, guárdanos del mal. Danos el poder, danos el coraje, danos el dominio propio, Señor, para vivir en contra de las normas y las exigencias de este mundo, aun cuando eso nos cueste sufrir, ser insultados, despreciados o asesinados. Señor, ayúdanos a caminar por este camino estrecho y a vivir en santidad, y que como iglesia, como familia de la fe, podamos ir de la mano, apoyándonos unos a otros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.